Valeria Campos no buscaba respuestas. En realidad, ni siquiera sabía que tenía preguntas. Su vida transcurría en una aparente normalidad, pero en lo más profundo de su ser. Algo inquietante comenzaba a agitarse. Esa mañana había salido de casa por impulso. Llevaba días sintiéndose inquieta, con una especie de ruido interno que no sabía cómo explicar. Era como si una voz silenciosa la llamara desde algún lugar desconocido, sin rumbo fijo. Sus pasos la llevaron por las calles del centro de la ciudad, entre el bullicio de la gente y el ajetreo cotidiano. Sin planearlo, Valeria se detuvo frente a una pequeña librería de segunda mano. Nunca antes había reparado en su existencia, a pesar de haber pasado por esa calle cientos de veces. Algo en el escaparate, quizás el reflejo de su propio rostro confundido, la invitó a entrar. El interior de la librería era un mundo aparte. Las estanterías, repletas de libros antiguos, olían a papel viejo y a tiempo detenido. Valeria respiró profundamente, dejando que ese aroma a historia y misterio llenara sus pulmones. Sus dedos recorrieron los lomos gastados, acariciando títulos desconocidos y nombres de autores olvidados. Durante varios minutos, Valeria deambuló por los estrechos pasillos, leyendo contraportadas y hojeando páginas amarillentas. Estaba a punto de irse, convencida de que aquella visita improvisada no tenía sentido, cuando algo captó su atención. En un rincón apartado, casi oculto entre volúmenes más imponentes, descansaba un libro singular. No tenía título, tampoco autor. Su portada era de cuero desgastado, sin más adorno que las marcas del tiempo y el uso. Intrigada, Valeria lo tomó entre sus manos. El tacto áspero de la cubierta despertó en ella una extraña sensación de familiaridad. Con cuidado, abrió el libro. Las páginas estaban llenas de frases subrayadas y anotaciones con letra firme y limpia. Parecía el diario íntimo de alguien que había emprendido un viaje interior. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue el mensaje escrito a mano en la primera hoja: si este libro llega a ti, no es casualidad. Lo que estás buscando ya te está buscando a ti. Valeria se quedó inmóvil, con el corazón latiendo aceleradamente. Aquellas palabras parecían dirigirse directamente a ella, a ese vacío inexplicable que la había estado atormentando. No era una coincidencia, era una señal. Sin dudarlo un instante, Valeria se dirigió al mostrador. No le importó el precio. Aquel libro, sin título y sin autor, era ahora suyo. Lo envolvió con cuidado en su bolso, como si llevara un tesoro frágil y valioso. Durante las semanas siguientes, el libro se convirtió en su compañero inseparable. Valeria lo leía en cada momento libre, subrayando pasajes que resonaban en su interior, añadiendo sus propias reflexiones en los márgenes. No era un libro sagrado ni esotérico. Era una mezcla fascinante de filosofía, espiritualidad y diarios personales de alguien que alguna vez también se había sentido perdido. Cada página era un descubrimiento. Valeria encontraba en aquellas palabras anónimas ecos de sus propios pensamientos, respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. El libro hablaba de la búsqueda del propósito, de la importancia de escuchar la voz interior, de atreverse a seguir los impulsos del corazón. Pero lo más extraño no fue el contenido del libro. Una tarde, mientras releía un capítulo particularmente conmovedor, algo se deslizó de entre las páginas. Era una fotografía. Valeria la recogió con manos temblorosas. La imagen mostraba a una mujer sentada frente al mar. Su rostro no era visible, pero su postura transmitía una serenidad absoluta. El horizonte se fundía con el océano, creando una línea infinita de posibilidades. Valeria dio vuelta a la fotografía. En el reverso, una sola palabra escrita con la misma caligrafía del mensaje inicial. Recuerda. Aquella fotografía se convirtió en un enigma obsesivo para Valeria. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué significaba ese recuerda? ¿Recordar qué? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas seguían esquivas. Valeria nunca descubrió quién escribió ese libro. Tampoco encontró pistas sobre la identidad de su dueña anterior. Pero eso, curiosamente, dejó de importar. Lo que realmente importaba era el cambio que se estaba operando en su interior. Desde el día en que encontró el libro, la vida de Valeria comenzó a transformarse. Empezó a escribir sus propios pensamientos, descubriendo una voz que no sabía que tenía. Sus paseos sin rumbo se convirtieron en caminatas conscientes, observando el mundo con nuevos ojos. Comenzó a prestar atención a los pequeños detalles. El vuelo de un pájaro, el susurro del viento entre las hojas, el reflejo del sol en un charco después de la lluvia. Valeria aprendió a mirar el cielo con otros ojos. Ya no era solo un telón de fondo azul o gris, sino un lienzo en constante cambio. Un recordatorio de la inmensidad del universo y de su propio lugar en él. Las nubes se convirtieron en mensajeros silenciosos, y las estrellas en antiguos faros guiando su camino. Sus relaciones también cambiaron.
Valeria comenzó a escuchar más y a hablar menos. Descubrió que, en el silencio y la atención plena, podía conectar más profundamente con los demás. Sus conversaciones se volvieron más significativas, más auténticas. Ya no temía mostrar su vulnerabilidad y eso, paradójicamente, la hizo más fuerte. El trabajo, que antes era una rutina tediosa, se transformó en un campo de exploración y crecimiento. Valeria empezó a aportar ideas nuevas, a asumir desafíos que antes la hubieran aterrado. Su creatividad, largo tiempo dormida, despertó con una fuerza inusitada, pero el cambio más profundo fue interno. Valeria comenzó a reconectar con partes de sí misma que había olvidado o reprimido. Redescubrió pasiones de la infancia, sueños abandonados, talentos ocultos. Era como si el libro hubiera sido una llave que abrió puertas largo tiempo cerradas en su interior. A menudo, Valeria se preguntaba si todo aquello habría sucedido sin el libro. ¿Era realmente el libro el catalizador de su transformación, o simplemente había aparecido en el momento justo? Cuando ella estaba lista para el cambio, la respuesta, comprendió, no era importante. Lo que importaba era el viaje, el proceso de autodescubrimiento que había iniciado. Valeria dice que ese libro no le dio respuestas, pero sí le hizo recordar quién era antes de olvidarse. Le devolvió la conexión con su esencia, con esa parte de sí misma que siempre había estado ahí esperando ser redescubierta. Hoy, Valeria mira atrás y sonríe al pensar en aquella mañana en que entró por casualidad en la librería de segunda mano. Algunos lo llaman azar, otros sincronicidad. Ella prefiere llamarlo señal. Una señal del universo, un guiño del destino que la puso en el camino correcto cuando más lo necesitaba. El libro, gastado y lleno de anotaciones, sigue ocupando un lugar de honor en su estantería. La fotografía de la mujer frente al mar está enmarcada en su escritorio. Son recordatorios constantes de que la vida está llena de misterios por descubrir, de que las respuestas a veces llegan de las formas más inesperadas. Valeria Campos ya no busca respuestas. Ha aprendido que la verdadera sabiduría está en las preguntas, en mantenerse abierta a las señales, en confiar en el camino aunque no se vea claramente el destino. Su historia es un testimonio de cómo un simple libro, encontrado por casualidad, puede ser el inicio de un viaje transformador. Y quizás, en algún lugar, alguien más está entrando en una librería de segunda mano, sin saber que su vida está a punto de cambiar para siempre.